Ok, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ahora vamos a practicar entonces. Vamos a resolver un ejercicio. Así que todo mundo con su calculadora ahí para que me colaboren. Ok. Entonces vamos a ir a nuestra pizarrita, que supongo que ya la están viendo. Y vamos a resolver este ejercicio. Tenemos este sistema de ecuaciones y vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido en estos últimos días. Entonces vamos a resolver el sistema por Gauss, vamos a calcular el determinante, la inversa, lo vamos a resolver por factorización LU y finalmente por el método iterativo de Gauss-Seidel. Ok. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a hacer nuestra tablita, ¿no? Vamos a ver nuestra solución. Primero que hacemos entonces la eliminación de Gauss, ¿no? Ok. Como vamos a resolver, calcular determinante, inversa y factorización LU, entonces vamos a hacer una tabla que contenga estos primeros 4 ítems, de manera que de un solo saque podamos resolver estos 4 primeros ítems del ejercicio. Ok. Entonces vamos a hacer nuestra tablita. Ok. Entonces vamos a detallar acá. Acá vamos a colocar el paso, la matriz A, que la vamos a transformar en una matriz triangular superior. Acá el vector de términos independientes. La matriz identidad, que la vamos a llevar a una forma diferente, W. Y acá vamos a colocar entonces las operaciones sobre las filas. Y vamos a eliminar un poco de espacio. Muy bien. Entonces, en el paso inicial, vamos a simplemente copiar la matriz A y el vector B. Entonces vamos a tener acá 5, 10, 3, 21 y acá colocamos la matriz identidad. 7, 2, 2, 15, 0, 1, 0. Y acá va a ser menos 8, 3, 13, 20,
0, 0, 1. Entonces tenemos la fila 1, fila 2 y fila 3. Ok. Entonces el primer paso consiste en eliminar la columna 1 de la matriz de coeficientes A. Entonces, para ello tenemos que verificar que nuestro coeficiente en la posición del pivote sea el mayor de su columna. Como claramente aquí no lo es, ¿no es cierto? Acá tenemos el valor absoluto de menos 8, que es mayor. Entonces, vamos a permutar la fila 1 con la fila 3. Entonces, cuando hay permutación solamente, eso lo indicamos colocándole un apóstrofe al número del paso, ¿no es cierto? En este caso, paso 1. Entonces, apóstrofe. Y entonces vamos a permutar la fila 1 con la fila 3. De manera que aquí colocamos entonces la fila 3 en la posición de la fila 1. La fila 2 permanece como está, ¿no es cierto? Y en la posición de la fila 3 colocamos la fila 1. Ok. Trazamos una rayita para separar con el siguiente paso, que ahora ya es el paso de eliminación. Entonces va a ser el paso 1, ¿no? Sin el apóstrofe, ¿no? Ahora solamente vamos a eliminar la columna 1, fila 2, fila 3. Entonces, este ahora es nuestro coeficiente pivote y por lo tanto la fila se denomina fila pivote. De manera que la fila pivote ya no se hacen operaciones sobre ella. Entonces la copiamos tal cual. Entonces esa es la fila pivote. Y vamos a hacer operaciones en la fila 2 y en la fila 3. Entonces en la fila 2 vamos a colocar el resultado de restarle a la fila 2, la fila 1, multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2, dividido entre el pivote. Entonces va a ser 7 dividido entre menos 8. Y en la fila 3 vamos a colocar el resultado de restarle a la fila 1 multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote. 5 dividido entre menos 8. Ok, de manera que cuando ejecutemos esas operaciones, en las posiciones de la columna 1, ¿no? En estas dos posiciones van a aparecer ceros. Pero como también vamos a trabajar con el método de factorización LU, vamos a aprovechar esos espacios que ya sabemos que son cero y vamos a colocar ahí los coeficientes de la matriz L. Entonces, para ello colocamos un recuadro ahí para separar la matriz, ¿no es cierto? Indicar que los coeficientes que van a estar ahí adentro pertenecen a otra matriz, ¿ya? Entonces, ahí vamos a colocar, por ejemplo, 7 octavos, el negativo, ¿no? De 7 octavos lo colocamos ahí, pero como vamos a trabajar con una cantidad fija de cifras significativas, entonces lo colocamos con 3 cifras significativas. De manera que 7 octavos es igual a, vamos a poner con negro, menos 0,875. ¿Sí? Y menos 5 octavos da ¿cuánto? 0,625. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos
esos dos coeficientes que pertenecen a la matriz L. Y son los que se van a utilizar entonces para eliminar la columna 1. Entonces, esos dos coeficientes los guardamos en memoria y los utilizamos para hacer operaciones con los otros coeficientes en la fila 2 y en la fila 3. Ok, comencemos entonces con la fila 2. Vamos a hacer entonces 2 menos 3 multiplicado por su coeficiente, ¿cierto? Entonces va a ser, ¿cuánto? 2 menos 3 veces el coeficiente nos da 462,5. Lo redondeamos a 462. Hacemos lo mismo en la siguiente columna. Va a ser 2 menos 13 por el coeficiente. Y eso nos da 13,375. 13.4. Ok. Luego pasamos a la siguiente columna. Y nos va a dar, ¿cuánto? Entonces, 15 menos 20 veces el coeficiente nos da 32.5. Luego tenemos 0 menos 0 es 0, 1 menos 0 es 1, y 0 menos 1 por el coeficiente se vuelve positivo simplemente, ¿no? 0,875. Ahora nos pasamos a la fila 3. Entonces, en la fila 3 vamos a tener 10 menos 3 veces su coeficiente, que es 11.875. Lo redondeamos a 11,9. Luego tenemos menos 3 menos 13 veces el coeficiente. Y eso nos da 5,12. Espero que me estén siguiendo ustedes con sus calculadoras por si me equivoco. 21 menos 20 veces el coeficiente, 33,5. 1 menos 0 es 1, 0 menos 0 es 0, y 0 menos 1 por el coeficiente nos da el mismo coeficiente con signo cambiado. Listo, ahí terminamos entonces el primer paso. Ahora tenemos que eliminar la columna 2. Para ello, la posición del pivote ahora va a ser el elemento A22. Como no es el mayor de su columna, ¿no? Siempre mirando de la diagonal hacia abajo, tenemos que hacer una nueva permutación. Entonces vamos a permutar la fila 2 con la fila 3. Ok. Entonces para ello indicamos acá que antes de eliminar la columna 2 vamos a hacer una permutación. Entonces colocamos ahí un apóstrofe para indicar eso. Copiamos entonces la fila 2, la fila 1, que es esta fila ya no se trabaja, ¿no es cierto? Y hacemos la permutación. Colocamos entonces la posición de la fila 2, la fila 3, y en la posición de la fila 3, la fila 2. Hacemos inclusive la permutación de los coeficientes de la matriz L, ¿no? Ok, entonces una vez hechas las permutaciones, pasamos ahora al paso de eliminación de la columna 2. Entonces acá no nos olvidamos de colocar este recuadro para indicar que esos coeficientes pertenecen a otra matriz, ¿no? Entonces vamos a copiar la fila 1 y ahora la fila del pivote, que va a ser la fila 2, ¿no?
Entonces tenemos la fila 1 y la fila 2. Vamos a hacer operaciones solamente en la fila 3. Entonces le vamos a restar a la fila 3, la fila 2 ahora, multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, columna 2, dividido entre el pivote. Entonces va a ser 462 dividido entre 11.9. Y eso nos da, bueno, acá lo vamos a poner aquí, la operación, 462 dividido entre 11,9. Y acá colocamos los coeficientes que ahora se va a ampliar al coeficiente que va a estar también en la columna 2. Entonces va a ser menos 0,625, menos 0,875. Y ahora el último coeficiente, que es 462 dividido entre 11.9, nos da 0,388 positivo. Entonces, todos estos coeficientes los estamos colocando con 3 cifras significativas, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora operaciones sobre los otros coeficientes de la fila 3, ¿no? Ok. Entonces, tenemos 13.4 menos 5,12 veces su coeficiente nos da 11,4, redondeando a 3 cifras significativas. 32,5 menos 33,5 veces el coeficiente, 19,5. Acá va a ser 0 menos 1 por el coeficiente, va a dar el negativo del coeficiente, ¿no es cierto? 0,388. 1 menos 0 es 1. Y 0,875 menos 0,625 por el coeficiente nos da 0,632. Ok, entonces al final de este paso ya hemos generado nuestra matriz triangular superior. Por lo tanto, tenemos que todos estos coeficientes que están por debajo de la diagonal, ¿no es cierto?, pertenecen a la matriz L, ¿no es cierto? Entonces esta matriz L es una matriz que tiene unos en la diagonal, ceros por arriba, y por debajo están los coeficientes multiplicativos que hemos calculado en la eliminación, ¿no?, que simplemente los colocamos cada uno en su posición correspondiente. Listo, ahí tenemos L. Por arriba de esta diagonal tenemos la matriz U, ¿no es cierto? Entonces todo esto de acá es la matriz U, ¿no? Y lo que estaba por debajo, la matriz L. Entonces U va a ser menos 8, 3, 13, 11,9, 5, 12, 0, 0, 11,4. Ok. Este vector de acá, el que se transformó, ¿no es cierto?, el vector B de términos independientes, al hacer las operaciones, se va a transformar en un vector C, que es el que vamos a ver después en el método de factorización LU, ¿no? El vector C va a ser el mismo que este. Y esta matriz de acá va a ser la matriz doble B, ¿no? Es lo que se transformó también la matriz identidad al hacer operaciones sobre ella, ¿no? Ok. Bueno, vamos a señalizar mejor. A ver. Vamos a decir que todo esto de acá es la matriz W, ¿no?
Por mejor lo vamos a poner acá. Vamos a poner aquí matriz W. Entonces, cada columna de esta matriz con la matriz U van a permitirnos resolver las columnas correspondientes de la matriz A. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos todas esas equivalencias. Ahora nos vamos al primer ítem, que es resolver, dice, ese sistema por el método de Gauss. Entonces vamos a representar acá nuestra matriz de coeficientes U como que fuese una matriz en el formato de ecuaciones, ¿no? Para que sea más fácil de ver cómo se hacen el proceso de sustitución reversiva, ¿no? Entonces tenemos la primera fila, la segunda fila, y nuestra tercera fila, donde solamente tenemos una incógnita. Entonces, por sustitución reversiva, es decir, yendo de la fila 3 hacia la fila 1, vamos a ir despejando nuestras incógnitas. Entonces, X3 va a ser 19,5 dividido entre 11,4. ¿Y eso nos dio cuánto? 19,5 dividido entre 11,4, 1,71. Nos subimos a la fila 2 y de ahí despejamos X2, que va a ser igual a 33,5 menos 5,12 que multiplica X3 y que vale 1,71, dividido entre 11,9. Entonces hacemos operaciones y nos va a dar ¿cuánto? Y nos da 2,08. Y finalmente de la fila 1 despejamos X1, que va a ser entonces 20 menos 3 que multiplica a X2, que es 208, menos 13 que multiplica a X3, que vale 1,71, y todo dividido entre menos 8. Entonces va a ser 20 menos 3 por 208, menos 13 por 1,71, y todo dividido entre menos 8. Y eso nos dio 1,06, redondeado. Entonces acá tenemos que nuestro vector de las incógnitas va a ser entonces 1,06, 2,08 y 1,71. Esa es la solución entonces del sistema de ecuaciones. Ahora nos pasamos al ítem B, que nos piden que calculemos el determinante de la matriz de coeficientes A, que lo vamos a calcular por la fórmula, ¿no?, que es menos 1 elevado al número de permutaciones por el producto de los coeficientes de la diagonal de la matriz U. Entonces, en este proceso hemos hecho dos permutaciones, por lo tanto va a ser menos 1 elevado al cuadrado por el producto de los coeficientes de la diagonal principal, ¿no? Todos esos que están ahí. Menos 8 por 11,9 por 11,4. Entonces va a ser menos 8 por 11,9 por 11,4. Y ese resultado lo colocamos con tres cifras significativas. Entonces nos daría menos 1085,28. Lo ponemos con tres cifras significativas y nos va a quedar menos 109 por 10 a la 3. ¿No es cierto?
Entonces, por si acaso le tiran una repasadita ahí a la primera regla de redondeo. Luego, en el ítem C nos piden calcular la inversa de la matriz de coeficientes. Entonces, ahí vamos a utilizar la matriz U y la matriz W, ¿no? Entonces, como la matriz A es una matriz 3 por 3, entonces vamos a tener que resolver 3 sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a ver nuestro primer sistema de ecuaciones. Nuestro primer sistema entonces va a ser ¿cuál? La matriz U, cuyas incógnitas van a ser los coeficientes de la primera columna de la inversa, es decir, los A sub I1, y vamos a trabajar con la primera columna de W, ¿no? La WI1. Entonces ahora colocamos la matriz U. Tenemos el vector AI1 que va a ser A11, A21 y el A31. Y acá colocamos entonces la primera columna de W, que va a ser 0, 1, menos 0, 3, 8, 8, ¿cierto? Entonces, esta primera columna la colocamos ahí, ¿no? Columna de W. Perfecto. Entonces, por sustitución reversiva, ¿no? Algo similar a lo que hemos hecho en el ítem A, hacemos ahora para este sistema. Entonces nos vamos a la tercera fila, donde hay solamente una incógnita, que es la A31, y simplemente despejamos, ¿no? Que va a ser menos 0,388 dividido entre 11,4. Y eso nos da ¿cuánto? Número bien pequeño, ¿no? Va a dar entonces menos 0,0340. Nos subimos a la fila 2 y de ahí despejamos el A21, que va a ser igual a 1 menos 5,12, que multiplica al A31, que vale menos 0,0340. Y todo dividido entre 11,9. Entonces nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 0,0987. Nos subimos a la fila 1 y calculamos el A11, que va a ser entonces ahora 0 menos 3, que multiplica al A21, que es 0,0987. Y menos 13, que multiplica al A31, que es menos 0,0340, ¿no? Y todo dividido entre menos 8. Entonces va a ser menos 3 por 0,0987 más 13 por 0,034, todo dividido entre menos 8. Y eso nos dio menos 0,0182. Ok, ya tenemos entonces la primera columna de la inversa, ¿no? La columna A sub I1, que va a ser menos 0,0182, 0,0987 y menos 0,0340. Ok, pasamos entonces ahora a nuestro segundo sistema, que va a ser ahora la matriz U, para calcular la segunda columna de la inversa, ¿no? Y vamos a utilizar entonces la segunda columna de W. Ok.
Vamos a copiarlo esto para hacerlo más rápido. Solo que se fue muy lejos. Vamos a llevarlo más acá. Ok. Entonces acá borramos estos coeficientes que van a ser ahora la columna 2, ¿no?, de W. Y acá vamos a modificar solamente el primer coeficiente de A, ¿no? Ah, no, perdón, era el segundo, era pues, ¿no? El segundo coeficiente que vamos a modificar porque ahora vamos a calcular la segunda columna de W, de la inversa, perdón, que va a ser entonces 1, 2, 2, 2 y 3, 2. Ya acá colocamos la columna 2 de W, donde estaba la columna 2 de W, que va a ser entonces 0, 0, 1, ¿no? Nos venimos acá, colocamos entonces 0, 0, 1. ¿Sí? Perfecto. Y ahora hacemos lo mismo de la tercera fila. Calculamos el A32, que va a ser igual 1 dividido entre 11,4. 1 dividido entre 11,4 nos dio 0,0877. Nos subimos a la fila 2 y despejamos el A22, que va a ser igual a 0 menos 5,12, que multiplica el A32, que es 0,0877 dividido entre 11,9. Entonces va a ser va a dar menos 0,0377. Y ahora nos subimos a la fila 1 y calculamos el A12, ¿no?, que va a ser el 0 menos 3 por este valor recién calculado, menos el 13 por el A32, que es 0,0877, y todo dividido entre menos 8. Entonces va a ser 3 por 0,0377 menos 13 por 0,877 dividido entre menos 8. Y eso nos va a dar 0,128 según yo. Entonces ahora escribimos la segunda columna de nuestra inversa, que ya la hemos calculado. Listo. Ahora vamos a calcular la tercera columna resolviendo nuestro tercer sistema, que va a ser la matriz U. Calculamos la tercera columna y utilizamos la tercera columna de W. Entonces vamos a pegar acá. No sé por qué se va hasta allá. Ok. Entonces acá eliminamos estos coeficientes que van a ser lo de la tercera columna ahora. Y modificamos estos segundos coeficientes que ahora van a ser 3, ¿no? Perfecto. Y la tercera columna de W viene a ser esta de acá, ¿no? 1, 0,625, 0,632. Entonces va a ser 1, 0,625, 0,632. Y resolvemos nuevamente, ¿no? Entonces calculamos ahora el A33, que va a ser igual a 0,632 dividido entre 11,4. Y eso nos dio 0,0554. Nos subimos a la fila 2 y despejamos el A23, que va a ser
0,625 menos 5,12 por 0,0554, todo dividido entre 11,9. 0,625 menos 5,12 por 0,0554 dividido entre 11,9. Y eso nos dio 0,0287. Finalmente, de la fila 1, el A13 va a ser 1 menos 3 por 0,0287 menos 13 por 0,0554 y todo dividido entre menos 8. ¿Y eso va a dar cuánto? Menos 0,0242, si es que no me hubiera equivocado. Ok, creo que da eso, ¿no? Entonces aquí colocamos la tercera columna de nuestra inversa. Menos 0,0242, 0,287 y 0,0554. Entonces la inversa va a ser simplemente la unión de esos tres vectores columna, ¿no? Entonces tenemos que nuestra inversa entonces va a ser menos 0,0182, 0,0987 y menos 0,0340. La columna 2, 0,128 menos 0,0377, 0,0877. Hay una pregunta por ahí, a Uringa vamos a ir. Acá nos faltó un 0, ¿verdad? No sé si se refería a eso la pregunta. 287. 00554. Ok. Entonces vamos a ver. Perfecto. Yandira Paz me estaba corrigiendo justamente eso, ¿no? Perfecto. Gracias, Yandira. Ok, entonces tenemos ya calculada nuestra inversa. Habría que multiplicarla por A y verificar que dé aproximadamente la matriz identidad, ¿no? Ok, nos vamos al ítem D ahora, ¿no? En el ítem D, vamos a... En el ítem D, vamos a resolver el sistema por factorización LU, ¿no? La factorización LU. Entonces, para ello tenemos que resolver nuestro primer sistema, que es L por C igual a B asterisco. ¿Quién es B asterisco? Entonces vamos a copiar acá cuál era nuestro vector B, ¿no? Bueno, lo vamos a poner primero. Sí, vamos a copiarlo acá, a ver dónde está. Acá lo tenemos, ¿no? Vamos a hacerlo así, de esta manera. Vamos a copiarlo. El vector B de términos independientes inicial, ¿no? Entonces lo pegamos acá. Entonces lo tenemos acá, ¿no? Vamos a hacerlo así, de esta manera. En el primer paso hicimos la permutación de la fila
de la fila 1 con la fila 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir acá, permutación de la fila 1 con la fila 3. ¿Sí? Entonces esto quedó así, ¿no? 20, 15, 21. Ok. Y luego hicimos la permutación de la fila 2 con la fila 3, ¿no es cierto? Esta fue nuestra permutación de la fila 2 con la fila 3. Entonces, acá quedó el 21 y el 15 quedó en la parte inferior, ¿no? Este de acá ya es nuestro B asterisco. ¿Bien? Entonces, nuestro B asterisco es este vector de acá, ¿no? Ok. Y nuestra matriz L ya la conocemos acá de la eliminación de Gauss, ¿no es cierto? Esta es nuestra matriz L que la vamos a copiar y la vamos a pegar por acá. Ok. Entonces tenemos L, tenemos B asterisco, por lo tanto ahora vamos a calcular el vector C, ¿no? Entonces lo vamos a poner en este formato. Lo vamos a poner en el formato de matricial, ¿no? ¿Sí? Vamos a borrarlo esto de aquí. La matriz. Vamos a moverlo esto un poquito para abajo. Perfecto. Entonces acá colocamos nuestro vector C, C1, C2, C3. Y acá colocamos B asterisco, que es 20, 21, 15. Ok, como este es un sistema triangular inferior, entonces iniciamos por la primera fila y calculamos C1, que va a dar directamente 20, ¿no? Nos bajamos a la fila 2 y despejamos C sub 2, que va a ser entonces 21 menos 0,625 por C sub 1, que vale 20. Entonces ahí va a ser, ¿cuánto? 21 menos con menos se hace más 0,625 por 20. Y eso nos dio 33,5. Y C sub 3 va a ser entonces 15 menos 0,875 por 20 y menos 0,388 por 33,5. Que es C sub 3, C sub 2, perdón. Y va a quedar entonces 15 más 0,875 por 20 y menos 0,388 por 33,5. Y eso nos dio 19,5, ¿no? Entonces nos fijamos que nuestro vector C, entonces es 20, 33,5 y 19,5. Ahora, este vector C es el que habíamos dicho que en la eliminación de Gauss, ¿no es cierto?, ¿no? Vendría a ser el vector C, este que está en verde, ¿no es cierto?, redondeado en verde. 20, 33,5, 19,5. Entonces hay una equivalencia también, ¿no es cierto?, de la factorización LU con el método de Gauss en este vector C, que es un vector de transición, que viene a ser entonces en la eliminación de Gauss, viene a ser el último, en el último paso, el vector B inicialmente, que se transformó a este vector C. Ok, el siguiente paso entonces es resolver la segunda ecuación para nuestras incógnitas X. Entonces, simplemente copiamos nuestra matriz U, que es esta de acá. Matriz U.
copiamos aquí, a ver. Ujú. Perfecto. Entonces aquí nuestras incógnitas son las X, X1, X2, X3. Y acá colocamos el vector C que calculamos en el paso anterior, ¿no? 20, 33, 5, 19, 5. Como este es un sistema triangular superior, entonces resolvemos desde la última fila hacia la primera. Entonces lo hacemos ya directo. 19,5 dividido entre 11,4 nos da 1,71. X2 va a ser 33,5 menos 5,12 por 1,71. Todo eso dividido entre 11,9. Y eso nos dio 2,08. Y finalmente de la fila 1 despejamos X1, que va a ser 20 menos 3 por 2,08 menos 13 por 1,71. Todo eso dividido entre menos 8. Y eso nos dio 1,06. Perfecto. Que coincide, ¿no es cierto?, con el ítem A, ¿no? 1,06, 2,08, 1,71. Perfecto. Terminamos la factorización LU. Ahora nos vamos al último ítem, que es el ítem E, que es el método iterativo, ¿no? Método iterativo de Gauss-Seidel. Entonces aquí vamos a volver a copiar nuestro sistema como estaba inicialmente. Lo vamos a poner. Vamos a copiar de acá. Vamos aquí. Perfecto. Entonces acá esto lo vamos a colocar un poquito más arriba. Mira. Entonces esto estaba 5x1 más 10x2 menos 3x3. Esto lo vamos a mover un poquito. Y esto es igual a 21, ¿no? Que va a ser 7x1 más 2x2 más 2x3 igual a 15. Y acá va a ser menos 8x1 más 3x2 más 13x3 igual a 20. Ok, voy a destacar entonces ahora los mayores de cada fila, ¿no? En valor absoluto. En la fila 1 el mayor es 10, que está en la columna 2. Por lo tanto, ese se va a ir a la fila 2, ¿no? Toda la fila de este sistema se va a ir entonces a la fila 2. En la segunda fila, el mayor es el que está en la posición de la columna 1. Entonces, este se va a ir a la fila 1. ¿Sí? Y en la tercera fila, el mayor es el que está en la posición de la columna 3. Por lo tanto, se va a ir a la fila 3. Entonces, es decir, se mantiene en la fila 3. Entonces, la segunda fila se va a la primera fila, ¿no es cierto? Que va a ser entonces 7x1 más 2x2 más 2x3 igual a 15. La que estaba en la fila 1 se va a ir a la fila 2. Entonces va a ser 5x1 más 10x2 y menos 3x3 igual a 21. Y obviamente la fila 3 permanece en la misma posición.
Ok, fíjense que entonces ahora estos tres coeficientes están en la posición de la diagonal principal. Y por lo tanto podemos hacer la verificación, ¿no? Si es que la matriz es diagonalmente dominante. Entonces, en la primera fila vemos que el 7 es mayor a la suma de los otros dos, ¿no? Entonces cumple. En la segunda fila, el 10, en la posición de la diagonal, es mayor a la suma de los otros dos, ¿no? Cumple también, ¿no es cierto? En la fila 3, el 13 es mayor a la suma de menos 8 más 3, ¿no? Que también cumple. Entonces, podemos decir que este sistema, ¿no? Este sistema es diagonalmente dominante. Y entonces, si es diagonalmente dominante, ¿no es cierto? Entonces, la solución, o la convergencia, vamos a decir, la convergencia a la solución está garantizada, ¿no? Ok. Si es que no hubiera sido diagonalmente dominante, simplemente no podemos garantizar que el proceso iterativo va a ser convergente. Puede, ¿no?, que sea divergente. Y en ese caso, entonces, como no hemos visto los métodos de relajación, que son forzar a un sistema divergente a convergente, entonces la alternativa sería resolver por otro método, ¿no? Por el método de Gauss. Ok, en este caso entonces ya tenemos que nuestro sistema, es diagonalmente dominante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a despejar ahora, ¿no es cierto?, las incógnitas. X1 de la primera fila, X2 de la segunda y X3 de la tercera. Entonces, lo hacemos de esa manera. Entonces, tenemos de la primera fila, dejamos X1 del lado izquierdo y pasamos todos los otros términos al lado derecho. Entonces va a ser 2 dividido entre 7. Antes de orar, Con signo negativo nos va a quedar entonces menos 0,286 de X2. Y el mismo valor, obviamente, de 0,286 de X3. Más 15 dividido entre 7, que da 2,14. Entonces, todos estos números los estoy colocando con 3 cifras significativas. Ahora despejamos X2 de la segunda ecuación, ¿no? Entonces nos va a quedar menos 5 dividido entre 10, 0,5 de X1. El menos 3X3 pasa al otro lado con signo positivo, entonces va a ser más 0,3X3. Y 21 dividido entre 10 nos va a dar 2,1. Y de la tercera fila ahora despejamos X3. Entonces nos va a quedar el menos 8X1 pasa al otro lado con signo positivo. Entonces va a ser 8 dividido entre 13, 0,615 positivo, ¿no?, de X1. El 3X2 pasa al otro lado con signo menos y va a ser 3 dividido entre 13, 0,231 de X2, más 20 dividido entre 13, 1,54. Ok, bueno, supongo que no he cometido ningún error. Entonces, con estas ecuaciones ahora vamos a hacer nuestra tablita para calcular por el método iterativo de Gauss-Seidel, que es el que nos pide hasta m igual a 4, ¿no?
Entonces vamos a dar espacio para las tres incógnitas. Ok. Entonces acá vamos a colocar el paso M. Acá va a ser X1 del paso M, X2 del paso M y X3 del paso M. Entonces, en el paso inicial le damos valores por defecto 0 a todas nuestras incógnitas, ¿no es cierto? Entonces, en la primera ecuación, para calcular X1, ¿no es cierto? Acá queremos calcular X1. Entonces, X2 vale 0, X3 vale 0. Por lo tanto, X1 valdrá 2,14, ¿no? Entonces, acá colocamos 2,14. Ahora, para calcular X2, este 2,14 ya viene en su posición en la segunda ecuación, ¿no? Mientras que X3 todavía sigue siendo 0, ¿no? Entonces va a ser menos 0,5 por 2,14 más 2,1. ¿Cuánto da eso? Se va a ser menos 0,5 por 2,14 más 2,1. Y eso nos dio 1,03. Ahora, estos dos valores se van a la fila 3, ¿no? Para calcular X3. Entonces vamos a tener 0,615 por 2,14 menos 0,231 por 1,03 más 1,54. Y eso nos dio 2,62. Ok, y volvemos otra vez a la fila 1 para calcular la siguiente iteración, ¿no? Entonces vamos a tener acá que X2 viene a su posición y X3 viene a su posición, ¿no? Y se resuelve la primera ecuación entonces, no se hace la operación, que va a ser menos 0,286 por 1,03 menos 0,286 por 2,62 más 2,14. Y eso nos da, redondeado, 1,10. ¿No? Y pasamos a la segunda ecuación, ahora que va a ser entonces menos 0,5 por el valor recién calculado de X1, que es 1,10, más 0,3 por X3, el último valor es 2,62, más 2,1. Y eso nos dio 2,34. Nos vamos a la fila 3, 0,615 por X1, que es 1,10, menos 0,231 por X2, que es 2,34, más 1,54. Y eso nos dio 1,68. Nos vamos a la tercera iteración. Entonces va a ser menos 0,286 por 2,34 menos 0,286 por 1,68 más 2,14. Y eso nos dio 0,990. Nos bajamos a la segunda ecuación, va a ser menos 0,5 por 0,99 más 0,3 por 1,68 más 2,1. Y eso nos dio 2,11. En la tercera fila, 0,615 por 0,99 menos 0,231 por 2,11 más 1,54. Y eso nos dio 1,66. Nos vamos a la siguiente iteración, menos 0,286 por 2,11 menos 0,286 por 1,66 más 2,14. Eso nos da 1,06. Nos bajamos la ecuación 2, menos 0,5 por 1,06
más 0,3 por x3, que es 1,66, más 2,1, 207. 207. 0,615 por 1,06 menos 0,231 por 207. 207 más 1,54. Y eso nos dio 1,71. Ok. El problema nos pedía solamente hasta la iteración número 4. Entonces, respecto a ese número de iteraciones, fíjense que con 4 iteraciones ya prácticamente tenemos esa solución, ¿no es cierto? Casi. Quisiéramos mejorar, continuamos entonces haciendo más iteraciones. Ok, jóvenes, dudas, algo que no se hubiera entendido hasta aquí. A ver, me confirman si es que hay alguna duda. Bueno, aparentemente no hay dudas, no hay preguntas, entonces quedamos por ahí. Yo les voy a subir un práctico para que este fin de semana practiquen un poquito y no se olviden todo lo que hemos visto. Y continuamos entonces el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau para todos. Hasta luego, ingeniero, hasta luego. Chau, Hasta chau. luego, ingeniero. Chau, chau. Raúl Guarachi pregunta cuándo es el examen. Todavía no está, no lo hemos hablado, ¿ya? La próxima clase tal vez hablemos. Ok, Guarachi. Chau, chau.